Buenas noches, 9:22. Estamos en directo en la 8 de Valladolid, tiempo para el deporte. Repasamos lo que nos dejó el fin de semana, que no todo fue bueno. La victoria del Real Valladolid fue quizá lo más significativo, como lo del rugby, que ya es habitual. No así los equipos de balonmano, que cayeron derrotados además por la mínima, igual que el baloncesto en silla de ruedas. Marina, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Manolo? Buenas noches. O el filial, que también ganó. Que también bueno, empató en este caso, con sabor pero a victoria. Sí, iba a decir con sabor a victoria, sobre todo con sabor a que los chicos siguen haciendo una gran temporada y siguen dejando detalles de calidad. Y para muestra un botón, hoy por supuesto hemos destacado como imagen de la jornada, bueno, pues el golazo que anotó ayer Mayoral y con el que precisamente se anotó ese punto frente al Racing de Santander. Pantalón, tiendas de moda. Vaqueros de todas las marcas, estilos y colores. El más amplio surtido de prendas de abrigo, camisas, camisetas, polos y sudaderas. Pantalón, especialistas en moda. Pantalón, en calle Cervantes 3 y 5 y en Paseo Zorrilla 185. Pantalón, tiendas de moda. Vaqueros de todas las marcas, estilos y colores. El más amplio surtido de prendas de abrigo, camisas, camisetas, polos y sudaderas. Pantalón, especialistas en moda. Pantalón, en calle Cervantes 3 y 5 y en Paseo Zorrilla 185. Pues ya se está hablando de la posibilidad de que Mayoral juegue o no con el primer equipo, al menos pase a entrenar. No se viene hablando de ahora por este gol, ya viene de semanas anteriores, dado su rendimiento, aunque ha tenido alguna pequeña lesión que se lo ha impedido. Y si Villar está o no está como para seguir siendo titular indiscutible, en fin, de todo esto vamos a hablar luego en la tertulia y seguro que también nuestros compañeros del Diario de Valladolid, del Mundo de Castilla y León, van a estar en torno a ello. Así que Marina, que nos avancen precisamente desde allí qué van a publicar en sus páginas este martes. Bueno, pues efectivamente, Manolo, como hacemos habitualmente, nos hemos venido hasta la redacción de Deportes del Mundo, Castilla y León, y vamos a intentar hablar con Javier para que nos cuente qué es lo que vamos a poder leer mañana, que me imagino ya mucha resaca todavía del fin de semana, pero ya pensando casi en el fin de semana siguiente. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Hola, buenas noches. Las dos cosas. Por una parte, pues, recrearnos en que hemos ganado fuera de casa, que es ahora mismo importantísimo, y también, como bien dices, de cara al fin de semana. Del Valladolid destacamos la mejoría de Mitchell. Yo recuerdo que toda la primera vuelta le preguntábamos siempre, hasta a veces le aburríamos a Paco Herrera por Mitchell. El jugador y el míster reconocían que no estaba al 100%, pero sin embargo Paco siempre ha apostado por el centrocampista. Y lo que destacamos hoy, que es curioso, desde que comenzó la segunda vuelta, de los 6 goles marcados por el Valladolid, Mitchell ha intervenido en 5. Uno lo ha marcado él, que es el tercero de la Condomina, y de los otros 5 ha intervenido en 4, dando pases o bien a José o a De Tomás o a Juan Villar. Un dato muy curioso, ¿es? Y bueno, es curioso porque además el propio jugador reconocía hace poco, cuando le dieron el trofeo de mejor jugador del mes de enero, decía que lo había pasado mal en pretemporada, llegó tarde, venía de estar mucho tiempo sin jugar, tuvo que contratar un preparador físico personal para que le ayudara a la preparación física y bueno, pues lo que destacamos es el Valladolid a un paso otra vez del playoff, pero sin olvidar que aunque los meten los goles de Tomás o Juan Villar o José, el que los fabrica es él en el centro del campo. Aparte de esa buena noticia de la franca mejoría de Mitchell, seguimos con la polémica de Rubi. Recuerdo que la semana pasada empezamos con polémica cuando se conoció el pliego de condiciones de la Federación Española para organizar la final de la Copa del Rey del próximo 30 de abril, y la última noticia llega hoy desde San Boi, el rival de la del Salvador. Lo que dice es que no quiere que sean Zorrilla. Es curioso porque la semana pasada hablábamos con el presidente de la Samboyana, con Miquel Martínez, decía que bueno, que sí, que era una fiesta del rugby, pero que le encantaría que fuese en un campo neutral, no aquí en Valladolid, ni en Zorrilla, ni en Pepe Rojo, y sin embargo ahora
ahora lo hacen ya mucho más oficial y lo que dicen es que tiene que ser en un terreno lejos de Zorrilla. Ellos no son ajenos a estos enfrentamientos que hay entre los clubes de Valladolid y la Española. Ayer el Quesos Entre Pinares, a través de su entrenador, carga durísimo contra el presidente de la Española y, en definitiva, lo que pretende Sant Boi es buscar una alternativa. Y llama la atención el hecho de que ellos mismos hayan hablado ya con Vitoria. Le proponen al Ayuntamiento de Vitoria que intervenga para albergar esta final. Nos había dicho Feijóo que podía ser Guadalajara, Valencia, nada de eso. Zaragoza tampoco parece muy convencido y ahora la pelota está en el tejado de Vitoria, que ha dicho que bueno, que no le importaría, pero que tiene que mirar tema económico. Y por último, aparte de esta polémica del rugby, destacamos también la progresión de dos boxeadores de Valladolid, Salvi y Miguelón, que ya han estado varias veces concentrados con la selección española, reciben una nueva llamada y esta misma semana van a disputar un torneo que hay en Bulgaria. Muy bien. Gracias, Javier. Pues interesante todo lo que nos cuentas. Mañana lo leeremos. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues efectivamente, de todas esas noticias quizá me quedo con esa segunda de la que hablaba. Conocíamos en las últimas horas que Sant Boi ahora es quien, bueno, pues no parece accesible precisamente a que se dispute la final de la Copa del Rey en Zorrilla, que, como bien decía Javier, buscan o pretenden un territorio neutral. No sé, pero me da a mí que este tema de la Copa del Rey se enreda con el paso de los días y de qué manera. Sí, la verdad es que sí. Vamos a hablar precisamente de eso rápidamente, aprovechando que nos dejaba la pelota ahí votando nuestro compañero José Javier Álamo del Diario de Valladolid, del Mundo de Castilla y León, aunque luego hablaremos en el tiempo de rugby, de los partidos, lógicamente, y bueno, de la parte deportiva. Ahora vamos a hablar de esa otra parte, porque esta tarde hemos conocido a través de medios catalanes que la samboyana dice que no quiere jugar la final de la Copa en el José Zorrilla. El club ha emitido un comunicado en el que insiste que el partido ha de ser en un campo neutral porque los dos equipos deben competir en igualdad de condiciones. Según la nota, iban resaltado en naranja que es de las 9:05 de la noche, la última actualización de ese asunto. La final se ha de jugar en un campo neutro en el que los dos equipos puedan competir en igualdad de condiciones, según la samboyana destacó en su comunicado de prensa, hecho público esta tarde. El club, que preside Miguel Martínez, ha enviado a todos los medios de comunicación esa nota en la que se queja además de que nadie les pide su opinión a su club y que por eso se ha visto obligado a hacerla pública, porque ni desde Valladolid ni desde la Federación parecen contar con la samboyana. Así que desde la Unión Deportiva Samboyana están trabajando para buscar otras alternativas al Estadio Zorrilla que reúnan las condiciones de aforo impuestos por la Federación Española y que sea en una ciudad neutra, según el comunicado. Y lamenta que únicamente los fines con los que se está tratando de organizar las negociaciones que se están llevando sean exclusivamente económicas, dejando a un lado la promoción de este deporte, la igualdad en la competición y la voluntad de ofrecer el mejor espectáculo deportivo posible. Bueno, pues eso es lo que dice esa nota de la samboyana, que, no sé, ellos tratarán de hacer entender al resto del rugby español qué mejor promoción, en sus propias palabras, y de ofrecer espectáculo, más de 26.000 personas en un estadio para ver el rugby. Si ellos son capaces de conseguirlo, o la federación, o entre ambos, que lo hagan. Si no, pues que dejen de tocar las narices y que permitan que lo hagan aquellos que sí son capaces, como ya han demostrado. Entiendo yo. Pero en fin, si ellos son capaces de llenar el Camp Nou, pues que lo hagan en el Camp Nou. Es mejor para el espectáculo del rugby, seguro, y mayor promoción meter 90.000 que 26.500. Eso es evidente. Que lo hagan si pueden. En fin, así está la cosa. Yo creo que se va a enredar y bastante este tema de aquí al 30 de abril, sí, fecha en la que en principio se va a jugar esa final de Copa. Ahora también habrá que volver a escuchar de nuevo o al presidente, en este caso del Chami, ver un poco por dónde pueden ir los tiros. Qué difícil es entender las cosas que hacen a veces en las federaciones, que deben promocionar el deporte, hacer todo lo posible para que su deporte sea un escaparate y que cuando tienen la posibilidad de la mano, simplemente por el hecho de que hay otros que han tenido antes la idea,
pretenden que salga la cosa mal. En fin, cosas que pasan en este país nuestro. Mismo dijo ayer Diego y luego le van a escuchar y de qué manera, porque muy calentito al término del partido frente al Alcobendas, y eso que ganó su equipo. Pero bueno. Aunque, como decimos siempre, los ISIS no juegan. Lo que cuentan son los goles, y en ese caso el Valladolid marcó 3 y el UCAM de Murcia solo 1. Por eso 3 puntos para el equipo de Paco Herrera. Luego analizaremos en la tertulia ese partido convenientemente. Vamos a escuchar al técnico, al míster, un poquito, porque la verdad es que el sonido con el que nos ha llegado la rueda de prensa es francamente malo, por ello le pedimos disculpas. Por eso creo que en la primera parte nosotros hemos sido mejores. En la segunda parte no importaba que fueran 11, 10, como se han quedado, han sido mucho mejor que nosotros en todo. La segunda parte, con un jugador más, estábamos tocando de mentiras. No tocábamos con la intención de ir hacia arriba. En la segunda parte no me quedo con nada, hombre, me quedo con el gol, con la entrada de Ángel, me ha gustado mucho. Bueno, pues ya lo han escuchado, de la primera parte se queda con prácticamente todo, pero de la segunda parte no se queda con nada. Imagino que habrá sacado también conclusiones el míster al respecto de esos segundos 45 minutos de juego. Y con todo, pues, ¿qué dicen los datos? Imagino que Sara también estará ya preparada con esas estadísticas, con esos tiros a puerta, con esa efectividad, vamos, en definitiva, con lo que nos traes todos los lunes. Sara, buenas noches. Muy buenas noches. Manolo. Hola Sara, sí, porque hoy ha sido al contrario que otras veces, ¿no? El Valladolid tenía ocasiones y no marcaba, y con poquito le marcaban a él. Esta vez ha sido al revés, ha tenido buena efectividad y afortunadamente le ha acompañado la suerte con las ocasiones que falló el rival, ¿no? Así es, muchas veces hablábamos de suerte, otras de efectividad, pero hoy las unimos las dos y decimos que por fin han materializado y de qué manera el Real Valladolid. Y además, a lo largo de la sección vamos a descubrir 2 nombres clave, 2 protagonistas del Real Valladolid, y además vamos a decir por qué. Pero vamos a empezar enmarcando y contextualizando este encuentro que no dejó del todo buenas sensaciones, pero sí que nos quedamos muy tranquilos. La clave por la que yo creo que el Valladolid, aun dejando muy buenas sensaciones, dejó ese mal sabor de boca en algunos aspectos. Hicimos un buen partido en cuanto a tiros, que es lo que más protagonismo damos, pero nuestro rival hizo exactamente lo mismo y, como has dicho, tanto el Alcántara la Fuente, que materializó ese último. Pero aquí lo vemos, una igualdad tremenda, 6 tiros a puerta cada equipo, 8 tiros fuera cada equipo, y el total de disparos obviamente también se iguala en 14. Por eso esa sensación y esa efectividad del Valladolid, que de alguna manera resultó ser la más efectiva. En las paradas también tuvimos nuestra portería algo más alterada, pero también un dato relativamente similar, 3 con respecto a 5. Llevamos mucha igualdad en el dato de las paradas en lo que va de estos análisis con nuestro cambio. Los fueras de juego también similares, 3 y 4, nerviosismo que puede achacarse a la segunda parte, en el que sí que vimos eso. Los corners, que hoy no se me olvidan, como hago normalmente, la diferencia es abismal. Y es una de las cosas que justifica estos datos previos que vemos aquí, esa gran cantidad de tiros a puerta y tiros afuera. 9 corners, nada más nada menos, el UCAM Murcia con respecto a los 2 del Real Valladolid. De nuevo este dato nuestro que va bajando, como lo teníamos al principio. Datos poco importantes de alguna manera, las tarjetas rojas, las faltas, aquí vemos una tarjeta roja con respecto a 0, las faltas 7 con respecto a 10, también igualados, y los rechaces, dato importante, 2 más el Valladolid, 3 con respecto a 5, pero estos datos enmarcan una tendencia general y nos fijamos, como siempre, en los tiros a puerta. Y ahora muy atentos todos a la posesión, porque vamos a hablar de ella en los minutos posteriores. Vamos a ver desde dónde tiró el Valladolid y dónde convirtió esos goles. Los goles ya los hemos visto. Aquí vamos a acabar esta pantalla con el protagonista, que a algunos ya les irá sonando y ya diremos por qué. Vemos una distribución de los tiros a puerta distinta. Es la primera vez que abarca toda esta distancia el conjunto de los tiros a puerta. Tiros muy variados, en zona, en distancia, y lo más importante, con una efectividad del 50%, que suena así, no parece buena, pero si vemos la cantidad de tiros totales y 3 goles, obviamente esa tranquilidad. Y esto llega a raíz de muchas jugadas ofensivas por el centro del campo, pero bueno, 3 de 6, un dato muy bueno. Protagonista que queremos desvelar en esta pantalla, José. ¿Por qué? Porque con este golazo que marca fuera del área, que no es su especialidad, José se convierte en el jugador en que siempre que marca en un partido, el Real Valladolid gana. Este dato lo ha desvelado el propio Real Valladolid en una de sus noticias, en uno de sus reportajes, pero importante, siempre que José marca en un partido, el Real Valladolid acaba ganando ese encuentro. Curioso. Ahora vamos a ver los datos de José, pero antes vamos a ver la posesión, cómo se distribuyó a lo largo de los minutos del partido. La posesión de esta del Real Valladolid nos deja también un dato muy curioso. En este caso no hay protagonista, hablamos del propio equipo, pero es la primera vez que el Real Valladolid, teniendo menos del 45% de posesión en un encuentro, hace más de 5 tiros. Y por supuesto, cuando marca esa cantidad de goles,
goles, pero la primera vez que no superando el 45% de posesión hace más de 5 tiros. Quiere decir que ha materializado muy bien las ocasiones que ha tenido, y no es sencillo con esta posesión y el número de pases llegar a este dato. Pero como siempre decimos, la posesión como tal no tiene por qué tener ningún valor real en cuanto al análisis de un partido, porque es una posesión que puede ser totalmente irreal, y de hecho aquí vemos acompañada de otra serie de parámetros, ¿no? Efectivamente, además vemos que un 44% de posesión nos ha dado lugar a esa gran cantidad de tiros, 6 con 3 goles. Vamos a intentar recordar las palabras que ha dicho el míster. De la segunda parte prácticamente no me quedo con nada, pero la primera parte ha sido una muy buena parte. Este dato creo que lo podemos ver muy bien aquí abajo, una igualdad tremenda en esa primera parte, una parte muy igualada, muy equitativa. Eso es una seña de que el equipo está carburando muy bien, y vemos que la segunda parte, yo creo que no hay duda de que, aparte de ver los dientes de sierra que siempre decimos, esa desigualdad fue muy superior la primera parte. Aquí acompaña gran cantidad de pases, gran cantidad de tiros. Claro. Creo que la diferencia es abismal entre ambas partes. Mucho más lineal, menos oscilaciones. Aquí está la importancia de ver la posesión distribuida en minutos, porque si el Real Valladolid hubiese mantenido esta posesión a lo largo del partido, podríamos haber tenido hasta un 77% de posesión durante el encuentro, con lo cual dato importantísimo, y que la gente se quede bien con esta parte. Bueno, y a ver, si vamos a ese protagonista individual, a José, que como decías, desvelaba el Real Valladolid esos datos, que cada vez que él marca, el equipo gana. Eso es un dato muy curioso, cada vez que marca José el equipo gana. Es muy complicado tener este ratio, y más teniendo en cuenta que ha estado lesionado. Pero teniendo en cuenta esto, vamos a hacer un repaso general de este jugador, porque da mucho juego. Goles generales, vamos con 8, con este último que ha marcado. Tiene un ratio del 0,35% en conversión de gol. Muy buen dato, teniendo en cuenta que además es un jugador que gana mucho las espaldas. ¿Por qué decíamos que era importante ese gol fuera del área? Porque es el único que ha marcado José fuera del área. Vemos un dato total de 7 dentro del área y uno fuera. Por eso es un gol curioso del que no estamos acostumbrados. Vemos a José siempre ganando las espaldas, y ahora ha cambiado de tendencia. No ha marcado de penalti, vamos con 4 con el pie derecho, 2 con el pie izquierdo, 2 goles de cabeza y ninguno a balón parado ni en propia. Pero es un resumen de cómo marca José y por qué. Y así vamos a ir. Más datos respecto a José. El ataque, ¿qué aporta en ataque? ¿Cómo está José en el ataque? Tiene un total de 30 tiros. Un total de 30 tiros, a puerta han ido 15, la efectividad es de un 50%, pero como marcó, hemos hecho ese cambio y no lo hemos cambiado, una efectividad del 50%. Importantísimo este dato, porque no por el ratio de efectividad, sino por la cantidad total de tiros, importantísima. 30 es uno de los mayores tiradores de este equipo, y en un puesto muy alto en lo general de la categoría. Da 3 asistencias, uno de los peores, entre comillas, asistentes, porque es un jugador que gana mucho la espalda y materializa de sus opciones. Y en cuanto a los regates, de todos los regates que ha intentado, que han sido 50, 20 han sido exitosos y han dado lugar a jugadas de carácter ofensivo, y 30 no han salido bien. Aún así, por la zona en la que regatea, ese ratio de efectividad del 40% es muy bueno y destacable en José. Bueno, y además el último dato respecto a la participación en la construcción de ataque del juego. Tenemos que decir que en los datos que no son tiros, la última jornada no está sumada a estos pases, pero aún así una media de 295 pases, muy buen número para un jugador de ataque, pero la cantidad de pases no es tan importante como el tipo de pases, la tipología de pases. Los pases largos que ha dado, 12 largos, y 7 de ellos no han salido. De los cortos, mucho más fáciles de hacer, evidentemente, 206, 70 le han salido mal, y un total de 218, 77 a mayores que han sido mal. Un ratio de efectividad muy bueno, pero importante esos pasos largos efectivos que dan lugar a jugadas muy importantes. Y nada, los detalles, vemos que los pases hacia atrás son más que los que van hacia adelante, obviamente. Esos centros que tienen muchos malos, pero 7 muy efectivos, y los córners obviamente ninguno, pero son datos muy positivos, sobre todo teniendo en cuenta los pases largos, la cantidad de efectivos y también los pases que van hacia atrás y hacia adelante. Bueno, datos que hemos extraído de la página web de la Liga de Fútbol Profesional, que contabiliza absolutamente todos los partidos, lógicamente, y que son, por tanto, de carácter oficial. Y para acabar, un apunte de Moyano, que es el único que lo juega todo, ¿no? El segundo protagonista. Moyano es el único jugador de campo de la Liga, de la segunda división española, que ha jugado todos los minutos. Está en 2.340 minutos, sin tener en cuenta los añadidos, y el segundo jugador es Musa El Nasti, que tiene un partido menos, 2.250, con lo cual esa estadística que resalta de Moyano, característica importantísima, además teniendo en cuenta los aportes que hace. Y yo creo que también para el programa que viene vamos a tener que hablar de Mitchell, porque está dando guerra. Juego. Sí. Bueno, pues nada, a Moyano que le den vitaminas. Marina, adelante. Bueno, pues sí, hablabais además de Mitchell, también es interesante el dato que nos contaba antes Javier, que en todos esos goles que ha marcado el Valladolid en este 2017 ha asistido, ha participado de alguna forma el valenciano. Bueno, vamos a hablar del B, porque también lo tenemos que hacer con una gran noticia. Más allá de ese empate de ayer frente al Racing de Santander, recuerdo, el segundo de la clasificación y uno de los potentes del Grupo 1 de Segunda B, el partidazo que realizó el equipo de Rubén Alves, incluso con uno menos, logró remontar, logró marcar ese gol que veíamos antes de Mayoral y ofrecer
ofrecer un día más en los anexos un auténtico espectáculo frente a la grada, que por cierto ayer estaba a rebosar. A pesar de su belleza, lo más importante es que ese gol de Mayoral sirvió para rescatar un punto frente al Racing de Santander, un punto que hace justicia al trabajo del Promesas durante los 90 minutos de juego. O no se ha podido casi ganar solamente por huevos o por intensidad o por trabajo, sino también por fútbol, por ocasiones generadas, por entender lo que requería el partido, por saber dónde podíamos hacer daño a la espalda de su última línea. Esa capacidad para estar pensando durante los 90 minutos es para estar orgullosísimo. Y es que a pesar del gol del Racing en los primeros compases en esta jugada a balón parado, lo cierto es que fue el filial quien llevó la batuta del encuentro durante muchos minutos del partido. Quizá por las numerosas ocasiones generadas durante la primera parte, se hacía muy escaso el premio de los locales. Lo hablamos en el descanso, que este partido no estaba perdido y al final el fútbol nos ha dado lo que nos merecíamos. Ni siquiera la expulsión por doble amarilla a Samanes en la primera mitad impidió que el equipo de Rubén Alves fuera ambicioso el resto del encuentro. Y eso que el técnico tildó de injusto el arbitraje ayer. Discrepo completamente con quien ha impartido justicia hoy, por lo tanto estoy en desacuerdo completo. Con este empate el Valladolid B sigue anclado en la quinta posición de la tabla, puesto que da acceso a jugar la promoción de ascenso.